Dios, mis amados hermanos. ¿Quién vive, mis hermanos? Y a su nombre. Gloria al Señor Jesucristo. Yo les invito a que una vez más se pongan de pie y vamos a entregar este tiempo, que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Amén. Padre Celestial, en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, pongo delante de ti este tiempo, esta palabra, Señor, y te pido que seas hablando a cada uno de nosotros, que sea el poder de tu Espíritu Santo trayendo revelación, convicción a cada uno, Señor, y que quites todo aquello que no sea tuyo en el nombre de Jesús de Nazaret. Que sea el Espíritu de Dios obrando conforme al llamamiento, al propósito, al deseo que tienes para cada uno, amado Señor. Padre, yo pongo esta palabra en tus manos una vez más, Señor. Háblame, habla mi vida primeramente y a cada uno de los que estamos aquí, Padre. Necesitamos de ti cada momento, Señor. Sin ti no somos nada, Señor. Necesitamos de la gloria tuya. Necesitamos de esa comunión contigo, Señor. Necesitamos de ti, amado Señor. Por eso estamos en esta mañana, Padre, y hoy disponemos nuestro corazón, Padre, y amado Espíritu Santo, enséñanos, Espíritu Maestro por excelencia, habla, enséñanos y dirígenos en esta mañana, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Gloria al Señor Jesucristo, mis amados, gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo les invito, mis hermanos, que abran sus Biblias en Mateo capítulo 25. Dice parábola de las 10 vírgenes. El título de la palabra dice: se acerca el gran día, ¿estás preparado? Gloria al Señor Jesucristo. Dice parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Aquí en esta lectura de la palabra del Señor dice, el mismo Señor Jesucristo estaba dando una enseñanza, una parábola del reino de los cielos. Dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Y una virgen es una mujer que está consagrada, ¿verdad? Alguien que está apartada, que sabe cómo se cuida, se valora, sabe cómo se da su valor como mujer. Y dice que el reino de los cielos es como esas 10 vírgenes. Dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Dice, pero 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Vemos aquí que las vírgenes tenían un compromiso muy serio. Pero dice que ellas tomaron consigo sus lámparas, y 5 de ellas, todas tenían sus lámparas. Y la palabra dice en el Salmo 109:5, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si el reino de los cielos se asemeja a este tiempo, nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros somos esas 5 vírgenes, esas vírgenes. Y dice que ellas tomaron sus lámparas las 10 y salieron a recibir al esposo. Pero habían 5 prudentes y 5 insensatas. Dice, las insensatas tomando sus lámparas tomaron consigo aceite, mas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite.
mas las prudentes tomaron aceite. Entonces, ¿qué vemos? Que si lo tomamos en este tiempo, muchos de nosotros tomamos la palabra, porque lámpara es a nuestros pies la palabra del Señor. Y tomamos la palabra y muchas veces la estudiamos y la leemos, o a veces cumplimos, decimos vamos a leer la palabra y cumplimos y a veces ni entendemos, pero no nos preocupamos por entender, sino decimos, ya leí la palabra, ya me conformo, ya la leí, Dios sabe que yo la leí. O a veces hacemos oraciones así instantáneas y con eso decimos, ya Dios sabe que ya cumplí. Pero aquí dice que esas 5 vírgenes que eran prudentes tenían aceite en sus lámparas. Es el combustible para que funcione la palabra, que tiene que tener aceite, ¿verdad? Y nosotros, para que funcione, entendamos esta porción, esta palabra de Dios, ¿qué tenemos que tener? El aceite, que es el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos esa llenura del Espíritu Santo, no vamos a entender la palabra, porque dice que la letra mata, pero el Espíritu edifica. Si nosotros estamos en esa intimidad, estamos preparándonos para ese compromiso que tenemos con el Señor, porque todos nosotros somos la novia del Señor y tenemos un compromiso serio con Él. Y Él dice que tomaron sus lámparas, tomaron la Biblia, pero no tenían la unción del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo. No es como nosotros pensamos. Lo que yo creo es que yo creo que esto quiere decir la Biblia, pero si el Espíritu Santo no me da la revelación, lo que yo piense no sirve. Es lo que Dios me quiere hablar a través de su palabra. Tengo que tener ese aceite, esa lámpara tiene que estar llena de la unción, de la presencia del Espíritu Santo para poderla entender, porque la palabra de Dios dice en 2 Tesalonicenses 3:16, dice que toda la palabra es inspirada por Dios, toda, Dios la inspiró toda, y el que la inspiró, el que la diseñó, es el que me la va a enseñar a mí. Si yo voy a esa fuente, le digo, Espíritu Santo, yo no entiendo, enséñame, por favor, revélame esta palabra, Él me la va a enseñar. Y si Él no me dice en ese momento, va a usar al pastor, a la persona que esté aquí al frente, va a enseñarme lo que yo no entendí a través de la palabra, pero yo tengo que estar anhelando tener esa revelación, porque dice que las 10 vírgenes, las 10 tomaron las lámparas, o sea, tenían la Biblia. Para mí es eso, yo entiendo, tomaron las Biblias, quizás la estudiaban, quizás estaban escuchando devocionales, pero en su corazón no tenían esa llenura, esa búsqueda continua del Espíritu Santo, esa comunión con el Espíritu Santo. Y Dios quiere que nosotros de verdad tengamos una relación con el precioso Espíritu de Dios, porque Él dijo, yo no los dejaré solos. Él hizo una promesa, el Señor Jesús antes de la ascensión dijo, yo me voy, pero dejaré con vosotros al Consolador, al Espíritu Santo, a nuestro Maestro. Él es el Consolador, el que nos conoce, el que sabe todo de nosotros, el que tiene esta palabra. Él es el que nos va a dar la revelación, esa unción que necesitamos nosotros. Y dice que todas cabecearon. Dice que las 10 vírgenes, como el esposo tardó, ellas se quedaron dormidas. Pero llegó a la medianoche el esposo y ¿qué? Golpeó. Y todas se despertaron. Pero resulta que las que no tenían ese aceite abundante, se dieron cuenta que sus lámparas estaban a punto de apagarse y fueron a las prudentes y le dijo, ay, regálame un poquito de ese aceite. Regálame un poquito. Y ellas dijeron, no, vayan más bien, compren a los que venden. Este es un tiempo que entiendo en la palabra de Dios que hay un tiempo de búsqueda de Dios. En este momento estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Tenemos la libertad de buscar a Dios, tenemos la libertad de orar, de ayunar, de congregarnos, tenemos la libertad de hacer tantas cosas, pero muchas veces nosotros no lo hacemos. Y dicen que esas 5 imprudentes, las prudentes le dijeron, vayan y compren a los que venden. ¿Y quiénes son? Los que tienen la palabra, los pastores, los que están exponiendo la palabra, los templos que están abiertos. Hay muchos lugares donde nos podemos congregar a través de los devocionales, a través de lo escrito está, a través de los discipulados. Dios nos está derramando ese aceite de su palabra, pero a veces no hay tiempo. A veces, cuando dice que la imprudencia hace que uno se conforme. A veces nos conformamos, leemos un versículo y decimos ya cumplí hoy, Señor, con esto es suficiente, pero resulta que Dios siempre quiere cosas más profundas con nosotros, porque Él dice que quiere intimidad, relación en cada uno de nosotros. Y cuando esas 5 vírgenes imprudentes no tenían ese abundante aceite, se dieron cuenta que estaban mal. Y ahí sí, en ese momento, ¿qué hicieron? Quisieron ir a buscar, a golpear, a ver quién les vendía el aceite, a ver quién los iba a ayudar, pero resulta que era demasiado tarde.
Dios tiene un tiempo oportuno para nosotros, para que lo busquemos. Él nos dio en abundancia todas las cosas, Él nos dio rica y poderosamente. Dice que Él bajó a lo más profundo y arrebató todas esas maldiciones, todo lo que el diablo nos quitó, Él lo cogió, lo levantó y lo entregó. ¿Las qué? Las bendiciones, Él las arrebató y se las entregó a la iglesia del Señor, a nosotros. Nosotros ya somos muy bendecidos, tenemos grandes y ricas bendiciones de parte de Dios, tenemos la llenura de su Espíritu Santo, ese aceite fresco que es la que nos enseña la palabra, ese aceite que nos revela los tesoros y secretos guardados que están en su palabra. Y para que nosotros podamos caminar con ese combustible, para que esa lámpara pueda encender, esta palabra tenga vida, es a través del Espíritu Santo de Dios. No con nuestro entendimiento, no porque yo pienso, es que a mí me parece, es que yo creo, no es lo que nosotros pensemos, es lo que dice su preciosa palabra. Y dice que llegó el novio. El pastor ya nos ha enseñado en algunas predicaciones cómo es el matrimonio en Israel, ¿verdad? Dice que ellos se desposan, hacen un compromiso serio y el esposo se va y prepara el lugar para su amada, tiene un lugar muy lindo y después vienen al año a llevarse a su amada esposa para darle un lugar especial para ella. Así hace el Señor Jesucristo. Él dijo, yo me voy para preparar un lugar para cada uno de nosotros. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios está en este momento preparando el Señor Jesús ese lugar para nosotros, pero tenemos un compromiso con Él, así como estas vírgenes tenían un compromiso. Tenemos que estar preparándonos, porque ¿cuántos están esperando ese día del Señor? ¿Y si nos estamos preparando? ¿Estamos llenándonos de ese espíritu maravilloso de Dios? Estamos pidiéndole, Señor, dame el entendimiento, dame la revelación, como esa hambre, ese despertar, porque no es venir únicamente los domingos y decir, yo ya fui a la iglesia y cumplí, y salí de la iglesia y se me olvidó y vuelvo a ser la misma persona de antes, no. Dios quiere que seamos unas nuevas criaturas, Dios quiere transformarnos, Dios quiere hacer de nosotros vasijas de honra, porque el enemigo como nos tenía antes, destruidos. El enemigo tenía, a muchos nos tenía para deshonra, para ponernos en vergüenza, en burlas, en borracheras, nos tenía atrapados en drogas, en vicios, en pleitos, en contiendas, muchos hogares divorciados. O sea, el enemigo destruyó. Pero cuando vino Cristo dice que Él hizo nuevo todo, nuevas las cosas. Hizo vasijas de honra. Cada uno de nosotros somos una vasija de honra y esas vasijas se llenan de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, de ese aceite, de ese denuedo, de esa gloria de Dios. Y Dios quiere que no nos olvidemos de ese compromiso porque Él va a venir. Dice, ya se acerca porque pronto va a venir el Señor Jesús. Y si Él viniera, ¿será que ya estamos preparados? ¿Será que ese gran día, porque Dios lo va a cumplir? Él tiene un compromiso con su novia que somos usted y yo. Él tiene un compromiso muy hermoso. Y dice la palabra de Dios que el Señor les dijo, bueno, después que vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Cuando ellas ya quisieron llenarse de ese aceite, llenar esas lámparas, ir a comprarlo, ya era demasiado tarde. Y empezaron a gritar, Señor, ábrenos la puerta, por favor, yo quiero, yo deseo, pero era demasiado tarde. Ya el Señor había cerrado la puerta. Y cuando venga el Señor Jesucristo, dice la palabra que muchos se van a quedar, muchos conocedores de la palabra de Dios. Dice, mas el Señor, dice, mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo, no los conozco. Qué tremendo que el Señor diga eso, no los conozco. Y teniendo la palabra de Dios, porque uno puede decir, yo iba a la iglesia, yo predicaba, pero Señor, si yo estaba en el altar, pero Señor, si yo era líder de alabanza, pero Señor, si yo era maestra de escuela dominical, pero Señor, si yo todos los domingos y cada día y que diga el Señor, yo no los conozco. Tremendo, ¿no? Porque Dios no me ve a mí, Dios me ve a Cristo en mi vida. El Señor no está viendo en este momento a Nora Pulido, Él ve a Cristo en mi vida y Cristo está a través del Espíritu Santo en mi vida. Y yo lo reflejo a Él. Y cuando Él venga, Él no va a llevar este cuerpo, porque este cuerpo es corruptible, es malo.
Él se lleva el incorruptible, el espíritu y el alma van con el Señor. Vienen esas bodas hermosas, esa comunión con el Señor. Por eso Él dice que Él va a decir, no los conozco. ¿Dónde están? ¿Quiénes son ustedes? Y uno puede, muchos van a decir, pero yo iba a la iglesia los domingos. Pero es que yo dirigía, yo cantaba, yo hacía, hice tantas cosas, pero el Señor dice no. El Señor dice, no los conozco. Tenemos que tener en cuenta ese compromiso que tenemos como esa novia del Señor. Prepararnos, hermanos. No pensar que lo que estamos haciendo es suficiente, es más. Es ir más allá de lo que Dios quiere, es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene con nosotros un plan diseñado precioso. Aparte de la salvación, Dios tiene ya ese regalo, es un regalo dado al Señor para nosotros. Pero Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros. Él hace de nosotros vasijas, instrumentos y quiere usarnos en este tiempo de gracia, donde hay muchos que están perdidos en nuestras casas. En el miércoles estábamos hablando de las prioridades de Dios, y una de las prioridades, la única y más importante creo para mí es Dios. Él debe ser nuestra prioridad, lo primero de lo primero de lo primero, el Señor en nuestras vidas. Porque si tenemos al Señor siempre en primer lugar en nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Dios va a cambiar, Dios va a hacer cambios en nuestras vidas, Él nos va a dirigir. Así como dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Esa lámpara va a iluminarme, me va a dirigir, me va a corregir. Porque dice también la palabra dice que toda la palabra es inspirada por Dios, toda. Y el que la inspiró me la va a revelar y me va a dirigir y me va a corregir, me va a redarguir, pero me va a consolar. Y si me he equivocado, Él no me va a hacer como nosotros a veces que nos equivocamos y como que nos decimos como que a veces nos castigamos a nosotros mismos. No, el Señor dice que nos corrige con amor, con su misericordia, con esa ternura de Dios, con su Santo Espíritu. Él nos corrige y nos direcciona, porque Dios no vino para que nadie se vaya al infierno, sino para rescatarnos, para transformarnos a través de su preciosa palabra. Entonces debemos cada día entender que nuestro amado Señor tiene un llamado especial y tiene una cita con nosotros, y que pronto va a venir el Señor, que debemos estar persuadidos y ser esas 5 vírgenes prudentes, con ese aceite, que esa lámpara que es la palabra de Dios esté encendida, que así digamos, que así el Señor tarde, así digamos estemos durmiendo, así estemos trabajando, estemos en otras ocupaciones, allí en nuestro espíritu está la presencia de Dios, allí en nuestro corazón está la gloria de Dios, y donde vayamos la irradiemos, donde vayamos estemos en esa comunión con Dios espiritualmente. Mis amados hermanos, Dios quiere en esta mañana que tengamos en cuenta ese gran día, que cada día le pidamos a Él la revelación, que cada día podamos entender que Dios tiene cosas mayores para nosotros, que Dios quiere darnos esa revelación de su Espíritu Santo, que el inspirador de la palabra de Dios está con nosotros, está dentro, pero que tenemos que permitirle hacer lo que quiere hacer. No nos conformemos, hermanos. A veces aquí hay otra palabra que dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y muchos dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Dice, entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practican tales cosas, iniquidades. Y dicen, pero ¿cómo así? La palabra de Dios es dura. Dice que profetizaron en el nombre de Dios, echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros. Imagínense esa palabra tan tremenda y que Dios diga, yo no los conozco, ¿ustedes quiénes son? Y van a decir, no, pero Señor, si nosotros, miren, aquí está diciendo, nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros hicimos milagros, hicimos tantas cosas, o nosotros estábamos evangelizando, nosotros fuimos y
Y estábamos cada día ocupados en la iglesia, hicimos programas y fuimos a los niños y fuimos y nos metimos tanto en la obra, o muchos se meten tanto en la obra que se les olvida el dueño de la obra, el que le dio los dones, los talentos, el que lo sacó de un lugar menospreciado y lo puso a un lugar para predicar su palabra. Y a veces con las tantas ocupaciones, con tantos programas, con tantas cosas, se olvida del dueño de la obra, que es el Señor. Y se le olvida decirle: Señor, yo necesito que me enseñes, que me reveles, que me guíes. Yo necesito, Padre Celestial, que guíes mis pasos, que todo lo que hagamos sea para exaltar y glorificar el nombre de Dios, para su gloria, para su honra, no para que digamos, digan: uy, ese hermano cómo Dios lo usa, o mire esa hermana, o mire cómo canta bonito, o mire cómo… No, eso no sirve, hermanos. Todo lo que hagamos tenemos que ser para exaltar y glorificar el nombre de Dios, para que su gloria, para que su poder se manifieste, para que muchos vengan a los pies de Cristo y conozcan que el Señor los ama, que el Señor dio la vida por ellos, que el Señor Jesucristo tiene el poder de cambiar, de romper esas ataduras, esos yugos, esos lazos de esclavitud, de vicio, de trago, de tantas cosas que el diablo los tiene atrapados. Dios tiene el poder de hacerlos libres. Y Dios nos usa a nosotros. Por eso tenemos que ser esas vírgenes que están ataviadas con sus vestiduras limpias. Pero yo misma no me puedo limpiar, me limpia la palabra me limpia, el Espíritu Santo me revela, el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me enseña cada día, pero tengo que darle tiempo, tenemos que darle tiempo al Señor, porque a veces somos oraciones así, tan rápidas, y Dios nos quiere decir algo y nosotros, Dios dice: oye, pero yo te iba a decir algo, y uno sale corriendo. Por el afán es que tengo, a veces vienen muchas ocupaciones en el hogar, en la casa, compromisos. Yo sé que hay muchos compromisos, pero nosotros tenemos un compromiso mayor, que es con el Señor. Va a haber unas bodas y Él va a venir al encuentro con esa novia. Y Dios quiere hallar ese aceite, esa vasija llena de su aceite, de su presencia. Y sabemos que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, vienen regalos, vienen dones, viene esa esencia del amor de Dios, viene esa ternura de Dios, esa fortaleza. Es que nosotros no estamos solos, hermanos, Dios está de verdad con nosotros. Él ha prometido y Él está de verdad. A veces nos sentimos como que estamos solos, como cansados, pero es que nos falta más búsqueda con Dios, nos falta más. Cuando nos sentimos como que no sabemos qué horizonte tomar, como que estamos confundidos, eso quiere decir que nos falta más de buscar de Dios, nos falta más esa comunión, intimidad con Dios. Y ninguno de nosotros nacimos aprendidos. Yo muchas veces hay partes de la Biblia que no entiendo, pero dice la Biblia que el que anhela al Espíritu Santo, dice que hay una parte de la palabra de Dios que padre de vosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿verdad? Dice: si nosotros, siendo imperfectos, con errores, si nuestros hijos que Dios nos dio, nos bendijo con nuestros hijos, nosotros tratamos de darle lo mejor a ellos, dice: cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Dice, así como, o sea, si nosotros somos tan imperfectos, de verdad que cometemos tantas fallas, pero nos esforzamos para dar lo mejor para nuestros hijos, Dios más en abundancia nos va a dar su Espíritu Santo. Pero si lo pedimos, hermanos, si lo anhelamos, si lo deseamos, porque a veces muchos dicen: yo quiero, a mí me gustaría orar en lenguas, a mí me gustaría tener, pero si no anhela y si no está pagando ese precio, como estas vírgenes, que ellas estaban con su aceite, con su lámpara llena, estaban persuadidas, estaban atentas y reconocían que tenían un compromiso. Durmieron, pero en su interior sabían: yo tengo un compromiso y va a venir mi amado y voy a estar preparada para ese gran día. Y no desaprovechaban ningún momento para buscar de la presencia de Dios, no desaprovechaban el tiempo para llenarse de Dios, de ese aceite que es tan importante, que hace que esa lámpara y alumbre, porque la palabra sola no. Hay mucha gente que no conoce de Dios y dicen: uy, yo no leo la Biblia porque me vuelvo loco. Así le decían a uno: no lea la Biblia porque mire, se va a volver, así le decían. Pero sabemos que cuando conocimos al Señor Jesucristo, vino algo en nuestras vidas y uno como que fue quitado ese velo, ¿verdad?
Y uno dice, uy, vea lo que dice la Biblia, tremendo. Uno dice, uy, impresionante. Pero resulta que hay cosas más profundas, más maravillosas que Dios nos tiene reveladas a través de su Santo Espíritu, de ese aceite. Y cuando viene el aceite, el fuego del Espíritu Santo, viene libertad. Viene, se rompen yugos, se rompen ataduras, esas cosas que nosotros no podemos dejar, bien al Espíritu Santo y las rompe. Ataduras de vicios, ataduras de drogas, tantas cosas que hay, pero solamente es con el poder de Dios que se rompe. Por eso tenemos que permanecer, anhelarlo. Dice que si nosotros le pedimos al Espíritu Santo de Dios, Él lo da y sin reproche, en abundancia. Pero tenemos que, ¿qué? Anhelarlo. Debemos anhelarlo. No nos conformemos con lo poquito que tenemos hasta ahorita. Dios tiene cosas mejores. Dios tiene más cosas para darnos, hermanos. Y tenemos que ser esforzados. Él dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. Esforcémonos, saquemos el tiempo que requiere, porque todas las cosas cuestan, y más las cosas espirituales cuestan. ¿Qué cuestan? Perseverancia, oración, esfuerzo, dedicación. Debemos dedicar lectura, a la lectura de la palabra, al estudio de la palabra, porque si yo quiero que Dios me hable y no leo la palabra, pues a veces decimos yo voy a ir a esa iglesia porque es que allá profetizan todo el tiempo, entonces para que sea algo más rápido yo voy allá para que me profeticen lo que Dios tiene para mí. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere hablarnos a través de esta palabra, a cada uno. Yo no necesito ir a que me digan, me impongan las manos y me digan, uy, Dios me quiere, si Dios, yo tengo aquí la palabra de Dios viva. Yo tengo aquí lo que Dios me quiere dar. Y si el Espíritu Santo está en mí, Él me va a dar la revelación y me va a hablar. Y si yo estoy mal, me va a decir, usted está haciendo esto mal, lo va a corregir. Y si estoy triste, me va a consolar. Y Él no me va a desechar, Él me va a decir, nos va a encaminar. Si de pronto ve que nosotros nos estamos desviando, dice, oye, mi hijita, mire, vaya para allá que está mal. Pero Él lo hace porque nos ama. Porque Él tiene un llamado. Él quiere que nos despertemos, hermanos. Que no nos conformemos, que busquemos su palabra, la llenura del Espíritu Santo. Porque Él está en este momento, quiere darlo. O hay muchas personas que dicen, de pronto el Espíritu Santo, yo ya hice la oración de fe, es el primer paso, es creer en el Señor Jesucristo, dice, es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y en ese momento vienen las arras del Espíritu que nos marca, que somos hijos de Dios, y a veces nos conformamos solo con eso. Yo ya hice la oración de fe, ya estoy haciendo todo, pero Dios quiere más cosas maravillosas para nosotros. Y no nos conformemos, a veces decimos, es que de pronto para mí no está el orar en lenguas, de pronto para mí Dios no es necesario, pero resulta que es muy importante. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, cuando empezamos a orar en lenguas es algo que no se puede explicar, se siente, se vive. Es un deleite que cuando usted se come algo que a usted le gusta, no puede explicárselo a la otra persona. Usted le puede decir, uy, eso es delicioso, cómprelo, pero si a usted le gustó, no lo va a disfrutar igual que la otra persona, ¿verdad? Pero cuando uno disfruta esa llenura, esa comunión, esa intimidad con el Espíritu Santo, no se puede explicar, pero es algo que se siente hermoso y maravilloso. Y Dios quiere tener esa intimidad individual en nosotros, porque Él dice que no escatimó nada, Él lo entregó a todo, pero a nosotros nos falta ese deseo, porque dice, si nosotros los padres damos lo mejor, ¿cuánto más nuestro Padre dará de su Espíritu a quienes se lo pidan? ¿Y cuánto le gustaría en esta mañana tener ese poder del Espíritu Santo? Vamos a levantarnos en esta mañana, mis hermanos, que cuando venga el Señor Jesús a nuestras vidas, cuando venga ese gran día, ese compromiso que Dios tiene con nosotros, porque Él lo va a cumplir, mis hermanos. Él tiene un día preparado y no sabemos cuándo. Ni usted ni yo sabemos, ni la Biblia dice cuándo va a venir el Señor Jesucristo, pero Él va a cumplir esa cita. Y Dios quiere que seamos parte de esas 5 vírgenes prudentes, que tengamos la llenura del Espíritu Santo, que esta palabra, que es lámpara, esté vivificada por el Espíritu de Dios, por esa intimidad que Dios quiere con nosotros, hermanos. Y debemos esforzarnos para sacar tiempo a las cosas de Dios. Si sacamos tiempo para todo, a veces yo me doy cuenta que uno tiene cosas por hacer y dice, hoy voy a hacer tanto, y resulta que sucede algo que le cambia a uno absolutamente todo y uno dice, no hice nada.
Pero si a veces pasa eso, ¿cuánto más con las cosas de Dios? Tenemos que sacarle tiempo, conocer la palabra de Dios, conocer su escritura, porque la escritura de Dios es la palabra la que me tiene regalos preciosos, promesas grandes, que a veces no disfrutamos porque las desconocemos, pero ahí están, y es para que las quiera tomar. Dios dejó servido a la mesa, tiene su palabra, su espíritu, todo lo que tiene para nosotros, pero a veces nosotros no lo desconocemos. Dice la palabra, por falta de conocimiento el pueblo se pierde. ¿Y qué se pierden? Las bendiciones, se pierden las grandes delicias que Dios tiene. ¿Por qué? Por falta de escudriñar su palabra, de estar en intimidad con Dios, de buscarle, de anhelarlo. Y hoy vamos a orar. Padre bueno y maravilloso, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por tu palabra y te pido que nos ayudes, Señor, a tener la llenura del Espíritu Santo, Dios mío, que es el Maestro, el que inspiró esta palabra escrita. Fue el Espíritu de Dios. Es el único que nos puede enseñar esta palabra, Dios mío, el que nos puede dar la revelación, el que nos puede inspirar, el que nos puede corregir, Señor. Nosotros por nuestra cuenta no podemos hacerlo, Señor. Nuestra inteligencia es escasa, Señor. Tú eres el dador de todo, Señor. Y en esta mañana también dice tu palabra que si nosotros como padres damos buenas dádivas a nuestros hijos, mucho más tú, Padre, darás el Espíritu Santo a quien se lo pida, Señor. Tú no das con escasez, sino das en abundancia. Pero tú quieres que lo anhelemos, que deseemos ser llenos del Espíritu Santo, que deseemos tener ese aceite, esa unción, esa presencia tuya, Señor, porque también dice, muchos dirán en mi nombre, hicieron sanidades, predicaron, muchos dirán yo estuve en el altar, otros dirán yo estuve predicando, otros en la alabanza, pero el Señor puede decir, no los conozco, porque no tenían esa comunión, porque todo lo hacían en sus fuerzas, porque todo lo hacían en el conocimiento humano, en la letra que no edifica, Señor. Muchos piensan que por el conocimiento humano y van y predican y creen que ya está todo, que ya predicaron y que están haciendo tu voluntad, pero están sin tu espíritu, sin esa intimidad contigo, Señor. Están sin ese amor, están sin ti, Señor. Y hoy te pido, ayúdanos, Señor, que todo lo que hagamos sea primeramente para la gloria y honra tuya, para exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Que cada vez que oremos tú digas, allí sale incienso, hay un aroma especial, allí está mi presencia, allí está mi hija clamando, allí está mi hijo orando, allí está mi hijo orando por un enfermo. Que esa gloria salga, Señor, que nuestro aroma sea el aroma de Cristo, Señor, en nuestras vidas, Señor, que olamos a Cristo, que nuestra fragancia sea Cristo, porque tú nos ves es a través de Cristo, a través del poder tuyo es el que tú nos ves. Tú no ves un cuerpo humano, tú nos ves a través del Espíritu de Dios, Señor. Es el que revela, el que redarguye, eres tú el que convences, eres tú el que libertas la mente cautiva, eres tú el que redarguyes, el que transformas, Señor. Y yo te pido en esta mañana, Padre, por favor, Señor amado, ayúdanos. Ayúdanos, amado Señor, perdónanos porque no hemos anhelado esa llenura de tu Espíritu. No te hemos dado la importancia, Dios mío. No te hemos dado el lugar que te pertenece a ti, amado Dios. Pero sí queremos ser bendecidos, sí queremos que tú nos bendigas. Queremos que donde vayamos tú nos bendigas el trabajo, que nos vaya bien en todo. Y a veces nos quejamos y decimos, Dios, pero ¿por qué me va mal? ¿Pero por qué me sale todo mal? Porque no consultamos a ti. Porque no tomamos decisiones bíblicas, Señor. Hacemos lo que pensamos, mas no lo que tú quieres. Pero si nos sale mal, te echamos la culpa a ti, Señor. Perdónanos, Dios mío, porque no te damos el lugar correspondiente. Y ayúdanos a anhelarte de verdad, a amar tu palabra. Que cuando yo quiera que alguien me hable, vaya a tu palabra, la fuente de vida que es tu palabra. Que si yo quiero que me salgan las cosas bien, vaya a consultar contigo, Señor. Vaya a esa fuente, el inspirador, al que hizo todo, Señor.
porque tú lo dices, Señor Jesús, en Él y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Todo lo que está creado fue hecho para ti, por ti, para ti, amado Dios. Y ahora tú lo diste a tu iglesia, lo diste a nosotros, Señor amado, porque tú tienes un lugar especial. Dice que yo iré y haré lugar para que vosotros estén conmigo, para que tu iglesia, esa novia que tú vienes a llevar, esa novia ataviada, esa novia preparada, limpia, Señor, tú la vienes a llevar un día, Señor Jesús. Y tú quieres que estemos, Señor, con nuestras lámparas, con ese aceite, con esas lámparas encendidas, precioso Dios. Ayúdanos, Dios mío, guárdanos, perdónanos todas nuestras faltas, perdónanos por no darte la importancia a ti, Padre. Perdónanos por pensar que todo lo sabemos, que no necesitamos de ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque sin ti no somos nada, Señor. Yo no puedo hacer nada en mis fuerzas porque fracaso, porque llegó el momento que tiro todo si lo hago en mis fuerzas, Padre. Pero hoy te pido, Espíritu Santo, ayúdame. Endereza todo aquello que esté torcido, Señor. Todo aquello que impide la comunión contigo en mi vida, en cada uno de mis hermanos, Padre. Yo te pido que lo limpies con el poder de tu Espíritu, con el poder tuyo, Señor. Liberta. Llena, Señor, llena los corazones, Espíritu Santo. Derrama ese fuego, Sandalibasaya, Rabashaya. Derrama ese despertar en nuestro corazón en esta mañana, Padre. Que de verdad anhelemos estar llenos de ti, Padre, en esta mañana. Que anhelemos estar preparados para ese compromiso que tenemos, una boda. Así como una novia tiene una boda y un novio, Señor, y hacen festejo y se preparan. Nosotros debemos prepararnos para ese gran día, Papito Dios. Estar listos para cuando tú nos llames en el momento que sea. No importa si es día, si es noche, si es sábado, si es domingo, no importa, Señor, es que estemos listos con el poder tuyo, Dios mío. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Quita rebasanda la bacaya, quita ribabasaya, esas distracciones, Padre, esa pereza que el enemigo ha puesto, Señor, esa pereza para leer tu palabra, Dios mío. Hoy te pido que lo arranques en el nombre de Jesús de Nazaret. Quita en el nombre de Jesucristo toda pereza a la lectura, toda pereza a la oración, porque a veces vamos a orar y nos da sueño, a veces nos da cansancio. Señor, arranca en el nombre de Jesús toda pereza, todo conformismo en nosotros mismos, porque a veces nos conformamos con lo que tenemos, a veces nos conformamos con lo poquito que yo pienso que está bien. Pero no es lo que yo pienso, es lo que tú dices, Señor, es lo que tú me hablas, es lo que tú quieres para mi vida, Señor. Hoy te pido, por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dirígenos, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Despierta, Espíritu maravilloso de Dios. Tú inspiraste la palabra, danos esa palabra rema, danos esa palabra que de verdad llegue a nuestro corazón, esa palabra que es viva, que es eficaz, que tiene poder de cambiar, esa palabra que tiene el poder de limpiar, esa palabra que redarguye de verdad, que cambia vidas, Señor. Nosotros no cambiamos a nadie, tú lo cambias, tú cambias los pensamientos, tú cambias, Señor. Tú haces de vasijas rotas, de vasijas sucias, haces vasijas nuevas, vasijas llenas de aceite, y tú les das lugares preciosos, lugares maravillosos, porque ese eres tú. Eres restaurador, eres restaurador de lo que el diablo ha dañado. Tú restauras lo que Satanás ha destruido, tú lo levantas, Padre. Y yo te pido hoy que tú restaures, que tú rompas todo yugo del diablo, que tú rompas todo estancamiento, toda frialdad, Padre, todo conformismo, Padre. Quita en el nombre de Jesús todo amor a las cosas del mundo, porque hay atracciones al mundo, hay mucho deleite en el mundo, Padre, y a veces no nos deleitamos en tus cosas.
A veces no hay deleite en tu palabra, pero en el mundo sí encontramos deleite. En la música, en las cosas del mundo sí hay deleite, pero en tu palabra no sé. Allá arriba, kaya, saba, sharabakaya, y karabasara, bashara, babaseya, basoro, babakaya, y raman solo, babakaya, iribiseri, bikaya, sendiribikaya, y tu ruba, basura, bashaya, porque hay deleite en las cosas de afuera y no en la presencia de Dios. Hay deleite en las cosas que el mundo ofrece, dice el Señor. Y muchos han dejado de estar en intimidad con Dios. Hay muchos que se han enfriado. Hay muchos que vienen, pero solo con venir no es suficiente, dice el Señor. Necesitas venir a la fuente de Dios, a la fuente que es la palabra. Si te sientes atraído por el mundo es porque te falta más llenura del Señor. Si sientes luchas en la carne, te falta llenarte del Espíritu Santo. Te falta comunión íntima con el Espíritu de Dios. Urraman solo bakandara basera basharra bakele besei. Y tarababa siri bikala baba bashorro baba mansori bikaya sei. Y talibase, Espíritu ribabashaya, yo te pido que obres en esta mañana. Ven y llénanos, Señor, Dios mío. Esas lámparas que están escasas de aceite,